Buenas tardes con todos. El día de hoy, continuando con la Semana de la Cardiología organizada por Sociedad y Sociedad Huánuco, vamos a empezar con el tema de arritmias cardíacas. El ponente en esta ocasión es el universitario David Junior Guaranga Jacinto. Él es alumno del sexto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán, organizador de la primera jornada científica y la primera virtual de la Facultad de Medicina, Universidad Nacional Hermilio Valdizán 2020. También es miembro de las campañas médicas realizadas en la región de Huánuco. Junior, te damos el paso. Hola compañeros, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Me escuchan muy bien? Ya, muy bien. Vamos a hablar el día de hoy de arritmias cardíacas. Hay una bulla, bueno, se pueden apagar eso. Ya, perfecto. Ahora sí. Nuevamente, buenas tardes, compañeros. Continuando con esta Semana Internacional de Cardiología, ahora nos toca hablar acerca del tema, quizás para algunos muy complicado, por la misma calidad de que no se le trata en cuanto a la división, ¿no? En cuanto a la clasificación, quizás no se logra entender mucho en cuanto a nos presentan en los libros. Leo, se escucha un eco. Se escucha un eco. Leo, silencia tu mic. Silencia tu mic, por favor. Eso, Leo. Solo silencia tu. Ya, bueno, vamos a acelerar ya. Porque ya perdimos. Sí, ya lo silencié, disculpen. Ya. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que es la anatomía del corazón, pero más que nada vamos a ver acerca de la irrigación de la parte eléctrica del corazón. Y sabemos que la parte eléctrica principalmente va a estar dada por la coronaria derecha, y es la que nos va a importar el día de hoy para tocar el tema de arritmias. El tema con la coronaria izquierda no la vamos a tocar, eso es un tema aparte que lo vamos a ver el día de mañana con la ponencia de un compañero que se va a encargar prácticamente de la parte mecánica, ¿no? Esta imagen hace énfasis principalmente a que la coronaria derecha va a dar ramas hacia la rama del nodo sino-auricular y hacia la rama del nodo aurículo-ventricular. Estas dos van a tener relevancia clínica más adelante conforme veamos las patologías. Ahora vamos a ver un poco de la fisiología eléctrica del corazón. Vamos a ver que vamos a tener nódulos o nodos que van a comandar el corazón de acuerdo a la velocidad de despolarización que cada uno de estos va a manejar. Vamos a ver en primer lugar el nodo sinusal. Va a ser conocido como el marcapaso primario y también va a tener otro nombre que se le suele denominar el nódulo de Katie-Flack, con una velocidad de despolarización de 60 a 80 latidos por minuto. Vamos a entender muy bien la causa de por qué a este nodo sinusal se le denomina marcapasos primarios o por qué es capaz de generar ese automatismo del corazón más adelante conforme a la fisiología que vamos estableciendo. Luego de esto vamos a poder ver que de nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular vamos a tener haces internodales. El haz internodal posterior, medio y andrama o un pequeño haz que se va hacia la aurícula izquierda, completando lo que es estos haces en cuanto a la cámara superior. Luego de esto vamos a ver al nodo auriculoventricular, que está situado principalmente, está situado en el triángulo de Koch. Como sabemos, el triángulo de Koch está delimitado por el tendón de Todaro, la válvula de Tevesio y la válvula tricuspidia. Ese es un reparo anatómico muy importante para poder identificar al nodo aurículo-ventricular si es que estudiamos anatomía cardíaca. Luego de esto vamos a poder ver que este es conocido como el marcapasos secundarios,
también denominado el nódulo de Artashov y Tawara. Este va a tener una velocidad de despolarización de 40 a 60 latidos por minuto. Esto es muy importante, ya que va a ser el marcapasos secundarios cuando el nodo sinusal empiece a fallar. Luego de este nodo auriculoventricular vamos a ver que nos encontramos en la siguiente estructura, que es el haz de His, con sus ramas izquierdas y sus ramas derechas. Luego de este haz de His va a tener unas terminaciones conocidas como las fibras de Purkinje, que va a terminar a nivel del subendocardio. ¿Ya? Esto es importante, porque las fibras de Purkinje van a ser conocidas como el marcapaso terciario, con una velocidad de despolarización de 20 a 40 latidos por minuto. Eso es en cuanto a lo resaltante que debemos de destacar en el sistema eléctrico del corazón, pero, sin embargo, vamos a poder establecer también la velocidad a la cual se transmite este impulso cardíaco. Y estamos hablando en base a lo normal, ¿no? En el nodo sinusal, a través de sus haces internodales, el impulso eléctrico se va a dirigir a una velocidad de 1 metro por segundo, ¿ya? En el nodo auriculoventricular se va a dar de 0.05 metros por segundo. En este nodo auriculoventricular se va a dar el retraso fisiológico importante en el corazón para que los aurículas se puedan contraer normalmente. Y se dice que en esta estructura, el del nodo auriculoventricular, hay este retraso fisiológico porque histológicamente o celularmente va a tener menos discos intercalados. Es esa la real lo que podemos decir en cuanto a lo que debemos de explicar al por qué este tiene un retraso fisiológico, el nodo auriculoventricular, y debemos de enfocarlo muy bien para poder analizar también las patologías más adelante. Luego de esto vamos a ver que la velocidad de transmisión del impulso en el haz de His, rama derecha, rama izquierda, va a ser a 2 metros por segundo. Para finalizar, en las fibras de Purkinje, a 4 metros por segundo, y se dice que esta es la que tiene mayor velocidad de conducción. Esto es en lo que podemos informar en cuanto al sistema eléctrico cardíaco. Luego de esto, estamos yendo desde la anatomía a la fisiología, lo que ya hemos venido viendo en esta Semana Internacional de Cardiología. Ahora vamos a ver un poco de lo que es el trazado electrocardiográfico conforme a lo que proyecta el corazón en cuanto a su sistema eléctrico, ¿no? Vamos a ver que el nodo sinusal va a enviar el impulso a través de sus haces internodales. Ese envío va a estar visto en el electrocardiograma como la onda P. Luego, esa transmisión de este nodo sinusal hacia el nodo auriculoventricular va a estar dada por el segmento PR. Luego del segmento PR se va a desarrollar esta flecha grande, ven acá, la despolarización de las aurículas y que se va a ver en el electrocardiograma como el complejo QRS, para posteriormente repolarizar a los ventrículos con esta onda, con la presencia de la onda T. Bueno, primordialmente lo que debemos saber en el electrocardiograma es las medidas, ¿no? Pero aparte de ello, saber qué es una onda, qué es un intervalo y qué es un complejo o qué es un segmento. Una onda vendría a ser estas zonas sobresalientes. Aquí, por ejemplo, tenemos la onda P. Solamente van a ser aquellas sobresaliencias que se generan por la despolarización de las aurículas. Cuando nosotros unimos una onda con un segmento, estamos formando un intervalo. En este caso, estamos formando el intervalo PR, que va desde esta parte de aquí, del inicio de la onda P, hasta la terminación, ¿no?, del intervalo PR. Luego un complejo QRS y también vamos a ver algo muy importante aquí es el intervalo QT, que va a ser o va a tomar relevancia clínica más adelante conforme a esto se prolongue o se acorte. Ya, eso es en cuanto a un poco lo que podría hablar acerca del electrocardiograma y el trazado que vamos a verlo más adelante. Y lo más importante en cuanto a básicas que estamos viendo en estos momentos va a ser el potencial de acción. Vamos a ver un potencial de acción muy diferente en el músculo cardíaco, muy diferente al que se ve en el tejido especializado, ¿no? Vamos a ver que hay una pendiente, pero eso lo vamos a explicar a continuación. En primer lugar, empecemos. El músculo cardíaco tiene un potencial de acción que va de la siguiente manera. La célula cardíaca inicialmente se va a encontrar en reposo. ¿A cuántos milivoltios? A menos 90 milivoltios. Normalmente un potencial de reposo
va a estar catalogado en una célula cuando el sodio se encuentra extracelular y el potasio se encuentra a nivel intracelular. Esto va a catalogar va a ser catalogado como un estado de reposo gracias a las bombas de sodio, potasio, ATPase. Luego de esto, al recibir un estímulo, el corazón va a pasar a una fase cero de despolarización rápida con el ingreso a través de sus canales de sodio rápido. El ingreso de cationes en la célula nos va a generar la despolarización rápida del corazón. Este te va a generar un incremento en cuanto a los milivoltios que va a ir ganando por los cationes que va a recibir intracelularmente la célula, conocida como despolarización. Luego de esto hay una fase de repolarización precoz que es caracterizada por la salida del potasio a nivel extracelular. Veamos, si es que nosotros perdemos cationes, la célula vuelve a tornarse negativo. Pero esto es parcial porque una vez que se abran estos canales de potasio, se van a abrir también unos canales de calcio que van a ser la contra, es decir, van a meter cargas positivas a través de los canales de calcio. Por lo tanto, en este nivel la célula está sacando potasio y está metiendo calcio, lo cual me va a generar una meseta, que es muy importante también desde el punto de vista farmacológico, porque aquí vamos a actuar con los bloqueadores de calcio. Es muy importante y tiene mucha relevancia clínica. Luego de esto, pasamos a una fase 3, que es de repolarización a través de la salida de los iones potasio fuera de la célula, ¿ya? Luego de este periodo 3, pasamos a un periodo 4, nuevamente de reposo, pero recordemos que en esta fase 4 está mal distribuido los iones, ¿no? Sabemos que extracelularmente debemos de tener sodio e intracelularmente debemos de tener potasio. Pero aquí está al revés, todo lo que se ha generado con este potencial. Entonces, aquí, ¿quién se encarga de redistribuir nuevamente los cationes, tanto positivos como el sodio, hacia la zona extracelular y el potasio hacia la zona intracelular? Va a ser la bomba de sodio-potasio ATPase, muy fundamental para restaurar ese equilibrio iónico que se había alterado en un principio con el potencial de acción. Luego de esto vamos a poder ver de que la célula, para que alcance el potencial de acción y pueda despolarizarse, tiene que alcanzar un umbral. Este umbral está a menos 75 milivoltios. Si la célula alcanza un menos 78 milivoltios, no se va a despolarizar, así de sencillo. Pero si la célula logra despolarizarse hasta menos 75, que es el punto exacto donde es el umbral de despolarización, la célula va a seguir su camino de despolarización y repolarización normal. ¿Ya? Esto es lo más importante en cuanto a lo que debemos de informar pero esto recordemos que es en el músculo cardíaco. Ahora veamos lo que sucede en el tejido especializado cardíaco, que es el nodo sinusal, que es tanto el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular. ¿Qué sucede aquí? Bueno, la imagen aquí, esta es referencial nada más. Lo que quiero poner más énfasis en esta fase es esta pendiente que se genera en el nodo sinusal. A diferencia del miocito cardíaco, el nodo sinusal va a tener esta pendiente, ¿ya? Pero esta pendiente que se va a aproximar al umbral de despolarización va a estar a menos 80, ¿ya? Se dice que el umbral de despolarización se dice que el nodo sinusal está o alcanza su umbral de despolarización a menos 75, pero se encuentra en reposo, por así decirlo, a menos 80, ¿ya? El nodo auriculoventricular se dice que se encuentra a menos 85 y el músculo cardíaco, como ya acabamos de ver, se encuentra a un voltaje de menos 90. Entonces, quiero hacer una pregunta. ¿Cuál de estos tres va a alcanzar más rápido el umbral de despolarización? El nodo sinusal. El nodo sinusal va a alcanzar muy rápido el umbral de despolarización. ¿Por qué? Porque está más cerca y está más cerca del umbral de despolarización. Y esto es así porque tiene unos canales, los canales IF. Los canales IF, o conocidos como corriente de marcapaso, van a ser aquellos canales que se van a abrir permitiendo la entrada de sodio en forma lenta. Y conforme el sodio va ingresando, estos canales se van cerrando. Por lo tanto, haciendo diferencia
En el miocito cardíaco, inicialmente, sabemos que se abren los canales de sodio rápido. Pero aparte de ello, el nodo sinusal va a tener un canal de sodio lento que va a estar abierto, el cual va a hacer que los milivoltios ganados se acerquen a este umbral de despolarización. No sé si me he dejado entender, cualquier cosita en el chat, ¿ya? Por favor. Y otra cosa, esto, por si acaso, es característico de un miocito cardíaco, porque recordemos que el tejido especializado solamente tiene fase 0, fase 3 y fase 4. Te puse la imagen para hacer énfasis a esta pendiente de aquí, al nodo sinusal, que tiene canales IF con los cuales alcanza más rápido su umbral de despolarización, y es por ello que es conocido como el marcapaso primario, que es capaz de generar el automatismo cardíaco. Espero que haya quedado bien claro. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Por ejemplo, vamos a ver aquí la imagen. El nodo sinusal, principalmente, vamos a ver la imagen que proyecta esta pendiente. Quiero que se lleven hoy con esta exposición. En el nodo sinusal hay una pendiente que va a permitir que llegue más rápido el umbral de despolarización. En el nodo AB vamos a ver que esta pendiente disminuye un poco, ¿ya? Y en el músculo cardíaco vamos a ver que, como ya lo expliqué, vamos a ver esta base de acá, ¿no? ¿Por qué? Porque su punto de despolarización va a estar todavía alejado del umbral, a menos 90. Recordando nuevamente, el músculo cardíaco a menos 90 milivoltios se encuentra normalmente, el nodo auriculoventricular a menos 85 y el nodo sinusal a menos 80. Y es aquel que va a alcanzar más rápido el umbral de despolarización. Espero que esto quede bien claro porque fundamentalmente en este potencial de acción está enfocado el tratamiento y los fármacos antiarrítmicos, que los mencionaré al último, ¿no? Como parte de un plus adicional a lo que es las arritmias cardíacas. Bueno, y algo para ya terminar esta parte básica, muy importante, es de que debemos hablar del periodo refractario absoluto y relativo. El periodo refractario absoluto es aquel periodo en el que la célula cardíaca va a estar inexcitable independientemente del estímulo que le apliquemos. Es decir, por más que le apliquemos un estímulo fuerte en estas fases, que va desde la 0, 1, 2 y parte inicial de la fase 3, por más que le apliquemos estímulo, no se va a activar. Pero en cambio, el periodo refractario relativo es aquella fase en donde la célula va a ser excitable, pero únicamente cuando el estímulo sea superior al normal, ¿ya? Y esta está correlacionada con la parte final de la onda T en el trazado electrocardiográfico. ¿Vemos aquí? El periodo refractario relativo está acá, justo cerca de la onda T. Y esto tiene implicancia importante porque aquí se van a dar los fenómenos de R en T que hablamos en las extrasístoles y que son una parte importante en las arritmias. Bueno, ahora sí entremos al tema importante. ¿Qué son las arritmias? A es sin y arritmia sin ritmo. Bueno, este término últimamente está siendo cambiado por el término disritmia. ¿Por qué? Disritmia define mejor y ampliamente a una alteración del ritmo normal del corazón, que pueden ser regulares, como las taquicardias sinusales, las bradicardias, en donde solamente hay una aceleración, ¿ya? Aceleración o disminución de las frecuencias cardíacas. En cambio, hablaríamos de arritmias en sí cuando hay tipos de alteraciones eléctricas del corazón que cursan con RR irregulares. Bueno, esto lo vamos a entender más adelante, pero quiero que se lleven eso, ¿no? Que la disritmia se va a denominar así como disritmia porque va a ser parte de la alteración del ritmo normal del corazón. Y que dentro de esta va a estar englobada la arritmia, porque arritmia cursa con RR irregulares que vamos a ver. ¿Cómo es un ritmo cardíaco normal? Sabemos que la frecuencia cardíaca es de 60 a 100 latidos por minuto. El nodo sinusal es el origen del latido cardíaco, es conocido como el marcapaso primario, ¿ya? Luego de origen sinusal son positivas en D1, D2, ABF y de V2 a V6. Luego recordemos que un ritmo cardíaco normal también es cuando una onda P va seguida de un QRS normal, un PR constante. El impulso cardíaco se propaga a través de las vías de conducción normalmente, porque hemos visto los haces internodales. Por esos haces nada más se deben de conducir el impulso cardíaco, pero vamos a ver en aquellas alteraciones del
del ritmo cardíaco, en donde vamos a encontrar haces también, ¿no? Haces aberrantes, que lo vamos a mencionar posteriormente. Y la velocidad de transmisión del impulso cardíaco, normalmente en las aurículas es de 1 metro por segundo, en el nodo auriculoventricular se da el retraso de 0.05 mil metros por segundo, en el haz de His, rama derecha e izquierda, 2 metros por segundo, y las fibras de Purkinje, 4 metros por segundo. Bueno, esto es en cuanto a lo que es un ritmo cardíaco normal, ¿ya? Muy importante. Ahora, empecemos el tema así de disritmias, ¿no? Ya corrigiendo el término de arritmias, ¿no? A disritmias, porque vamos a encontrar disturbios en la formación del impulso cardíaco, es decir, en el automatismo, es decir, el nodo sinusal va a empezar a fallar. Este puede acelerarse, puede enlentecerse, puede empezar a fallar, hasta se puede parar, ¿ya? Eso es en cuanto al disturbio, en cuanto a la formación del impulso cardíaco, por una parte. Por otra parte, como punto número 2, vamos a ver disturbios en la conducción del impulso cardíaco. Sabemos que la conducción del impulso cardíaco es conocida también como dromotropismo. Por lo tanto, va a haber alteración en el dromotropismo. Netamente aquellos que cursen con esta alteración. Y por último, vamos a tocar los trastornos mixtos, en donde va a haber alteraciones tanto en el automatismo como en la conducción de este impulso. ¿Correcto? Muy bien, entonces empecemos con la primera parte, que es disturbios en la formación del impulso cardíaco en cuanto al automatismo. Quiero que se quede con este esquema general. Vamos a ver alteraciones sinusales que van a afectar netamente a lo que es nuestro marcapasos fisiológico, en este caso el nodo sinusal, ¿ya? Alteraciones sinusales cuando afectan netamente al marcapaso, y alteraciones extrasinusales, aquellas que van a estar fuera del nodo sinusal, es decir, van a estar por otros lados, por otras partes, la alteración que va a generar ese ritmo anómalo, ¿no? Bueno, ahora empecemos, ¿no? Con las taquicardias sinusales. Quiero que se guíen aquí con este cuadrito pequeñito. Conforme vamos pasando, vamos a ir bajando, ¿no? Y no quiero que se olviden este punto de acá. Estamos viendo alteraciones sinusales, es decir, aquellas alteraciones que están alterando al nodo sinusal. Y si es alteración del nodo sinusal, ¿vamos a ver onda P o no? Sí, es obvio que vamos a ver onda P. Entonces, empecemos. Taquicardia sinusal. En la taquicardia sinusal vamos a encontrar tres cosas importantes. Frecuencia cardíaca mayor o igual que 100 latidos por minuto. Eso es de hecho. Onda P antes de todo QRS. ¿Por qué vamos a encontrar onda P? Porque va a ser una alteración sinusal. El nodo sinusal está alterándose, por lo tanto vamos a ver una onda P antes de todo QRS. Y el intervalo PR va a ser constante. Como vemos aquí, en la taquicardia sinusal se dice que hay una hiperreactividad de los nervios simpáticos, es decir, una hiperestimulación por los nervios simpáticos hacia los receptores beta 1 cardíacos. Por lo tanto, van a hacer que estos funcionen más rápidamente, provocándonos una taquicardia sinusal. Vemos aquí la típica imagen de una taquicardia sinusal. Si podemos calcular la frecuencia, podemos sacar el número de cuadraditos entre RR en 1500 entre el número de cuadraditos de RR, ¿no? Aproximadamente podemos calcular entre 125, 126 en cuanto a la frecuencia cardíaca. Y podemos decir que estamos en una taquicardia sinusal. Vamos a darle el nombre, ¿ya? Por ejemplo, cuando la frecuencia está aumentada, decimos que es taquicardia. Pero ahí encontramos una onda P antes de todo QRS, una onda P antes de todo QRS. Entonces le damos el nombre de sinusal. Frecuencia aumentada, taquicardia. Le damos su apellido. Hay onda P antes de todo QRS. Entonces tenemos una taquicardia sinusal. Nombre y apellido de esta alteración. Vamos a seguir avanzando. Ahora vamos a la bradicardia sinusal. Una bradicardia sinusal es lo contrario. Se enlentece el corazón. La frecuencia cardíaca, menos de 60 latidos por minuto. Una onda P antes de todo QRS, eso es obvio. Intervalo PR constante. Muy importante. Ahora, eso va a haber una hiperactividad del nervio vago. Sabemos que el nervio vago tiene receptores M2 a nivel del corazón, los cuales van a disminuir la frecuencia cardíaca, lo cual puede ser provocado por alguna alteración de fondo que esté
estimulando este nervio vago y él es el que nos esté generando esta bradicardia, ¿ya? Vamos a calcular la frecuencia aquí, por ejemplo. Tenemos 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 20, 25, 28, 29, 30. 1500 entre 30. Sacamos y aproximadamente está en 55 la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, decimos que es una bradicardia sinusal, entre 50 y 55. Una bradicardia. Pero sinusal, ¿por qué? Porque hay onda P antes de todo QRS. P antes de todo QRS. Le dimos el nombre, bradicardia. Ahora el apellido, sinusal, porque hay onda P antes de todo QRS. Y recordemos hasta ahora que estamos hablando de alteraciones que afectan al nodo sinusal. Eso que no se nos olvide. Pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué pasa? Ya hemos visto, el corazón se acelera, una taquicardia sinusal. El corazón se enlentece, bradicardia sinusal. Ahora, vamos a ver, este nodo sinusal puede fallar, ¿ya? Este nodo sinusal puede fallar. Pero recordemos que, ¿cómo reconocemos una arritmia sinusal? Cuando vemos RR variables, es decir, espacios RR irregulares. Vemos, por ejemplo, la distancia de aquí a aquí es muy diferente a esta distancia de aquí. Muy diferente esta distancia y muy diferente esta distancia. Hasta el momento hemos venido mencionando, bueno, voy a retroceder 2 diapositivas. En la taquicardia todos parecen regulares porque el RR es regular, es regular. En la bradicardia también es regular, aunque lo veamos poco, ¿ya? Y en la arritmia sinusal vamos a ver R variables, variables. Y con una imagen más vamos a poder observar. Por ejemplo, nos vamos a la derivación 2 y vamos a ver RR variables en una arritmia sinusal. Y hablamos que es sinusal porque hay onda P. A ver, primero busquemos la onda P. Vemos aquí onda P, onda P, onda P, onda P, onda P. Es sinusal. Ahora, vemos los RRs. RR de aquí está grande, aquí también grande, pero vemos que conforme se va acercando, van acortándose estos espacios RR. Entonces, hay una irregularidad aquí. Por lo tanto, le denominamos a esto arritmia. Y como tiene una onda P, antes de todo QRS, es una arritmia sinusal. Ya le dimos el nombre y el apellido, al toque. ¿Listo? Ahora, veamos a qué se debe esta arritmia sinusal. Bueno, se dice que la arritmia sinusal es más frecuente en niños y en personas jóvenes, y esto se debe a su patrón respiratorio. En niños y jóvenes, normalmente en la expiración, este espacio RR se agranda, y en la inspiración, este espacio RR se acorta. Por lo tanto, esto sería normal y fisiológico en un niño, en un joven. Pero se dice que este reflejo va a disminuir conforme el niño se vuelve. ¿Y qué podríamos pensar aquí? Debe ser una enfermedad coronaria isquémica derecha, porque sabemos que la coronaria derecha irriga a la parte derecha del corazón, irriga al nodo sinusal. Por lo tanto, debe haber una obstrucción en esa arteria coronaria que me está produciendo esta alteración que me está llevando a una arritmia sinusal. Ojo, vemos esto en personas adultas. Eso es lo importante. En personas adultas vemos una arritmia sinusal, es patológico sí o sí. Pero si vemos una arritmia sinusal en un niño, en un joven, esto es considerado como una arritmia fisiológica, arritmia respiratoria, porque es producida por los estados de expiración e inspiración. Hasta ahí creo que estamos yendo muy bien. A ver, vamos. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a este nodo sinusal? Recordemos, ¿eh? Estamos en alteraciones sinusales. En primer lugar, lo que le puede pasar a este nodo sinusal. ¿Qué es lo peor que le puede pasar? Que entre en paro sinusal, ¿ya? El paro sinusal, importante, es una progresión, ¿no? De lo que ya hemos venido viendo. La arritmia sinusal puede progresar a un paro sinusal. ¿Por qué? Porque esta obstrucción se puede hacer total y puede fallar este impulso por parte del nodo sinusal. Aquí, por ejemplo, vemos PQRS-T, PQRS-T, y aquí hay una parada sinusal que nuevamente recuperó su ritmo normal, pero hay esta de acá, hay una parada sinusal.
pues menos mal, recuperó en estos casos su ritmo normal el corazón. Pero muchas veces esta puede progresar a este tipo de onda, en donde está comandando, ya no es nodo sinusal, porque este ya falló, ya hizo paro sinusal y ya se malogró, por así decirlo, ¿no? Ahora está funcionando el nodo aurículo-ventricular, como sabemos que es el marcapasos secundario, luego del nodo sinusal. En este caso, el nodo aurículo-ventricular está tomando el mando y es el que va a suplir a este nodo sinusal para poder sacar el corazón adelante, porque si no, el corazón entra en paro y ya, no podemos hacer nada más. Y vemos aquí, el nodo aurículo-ventricular, ¿tiene onda P? No, no tiene onda P, porque no es nodo sinusal, no es un impulso sinusal ni nada de eso, no tiene onda P. Entonces, eso está bien visto acá. Luego de esto, vamos a tener que el nodo, luego si es que el nodo aurículo-ventricular también falla, el nodo AB toma el mando, pero puede tomar el mando en conducción retrógrada, luego puede aparecer un impulso ventricular y todo, y puede progresar, ¿no? Recordemos aquí que si el impulso, si este paro sinusal dura más de 3 segundos, la persona puede entrar en síncope, desmayo, y recordar que los paros sinusales avanzan a paros definitivos, es decir, en estos casos, definitivamente, como vamos a ver en tratamiento, el paciente tiene que recibir un marcapasos, ¿no? Eso más adelante vamos a ver en cuanto al tratamiento que se le podría dar. Bueno, hemos visto ahora, hasta ahora, los que afectan al nodo sinusal. Ahora vamos a ver aquellos que afectan no al nodo sinusal, sino son extrasinusales, fuera del nodo sinusal. En este caso, como es fuera del nodo sinusal, no vamos a encontrar onda P. En este caso, vamos a poder encontrar a estas alteraciones extrasinusales, vamos a poder encontrar dos patrones. Un patrón supraventricular, es decir, este foco extrasinusal está encima o está en las aurículas, o este foco está en los ventrículos. Pero ¿cómo lo vamos a diferenciar? De la siguiente manera. Podemos decir que es una alteración extrasinusal supraventricular cuando no hay onda P, y cuando nuestro QRS está angosto, es decir, menos de 3 cuadraditos. Eso es lo básico, ¿eh? Menos de 3 cuadraditos, supraventricular. Pero ¿qué pasa si hay un foco extrasinusal que viene del ventrículo? ¿Cómo podemos diferenciar? Este va a tener o va a cruzar con un QRS ancho, mayor a 3 cuadraditos. Tampoco va a tener onda P, obviamente, estamos hablando de ritmos extrasinusales, ¿ya? Eso es lo importante. ¿Cuándo es supraventricular? Cuando es ventricular. Supraventricular, no hay onda P. No, bueno, supraventricular, QRS angosto. Ventricular, QRS ancho. Eso es lo que debemos de tener aquí. Dentro de los ritmos, alteraciones extrasinusales, vamos a tener focos, ¿ya? Los focos pasivos y los focos activos. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Empecemos. El foco pasivo es aquel foco de aparición tardía. Es el que nos va a ayudar y los que pueden generar ritmos lentos. En sí, un foco pasivo no es del todo malo, porque los necesitamos, porque si no el corazón entra en paro. Veamos, tenemos onda PQRST, PQRST. Vemos que aquí el corazón entró a un paro, ¿ya? Un paro sinusal, porque recordemos que aquí está comandando el nodo sinusal, si vemos en esta ondita. Pero aquí ya entró en paro. Y vemos que se aparece un foco, ¿ya? Un foco que está alejado de la onda T es conocido como un foco pasivo. Eso tienen que llevarse hoy día también. Un foco alejado de la onda T, es un foco pasivo. Y aquí nada más para diferenciar, un foco muy cerca a la onda T es un foco activo y es aquel que sí debe recibir tratamiento. Nuevamente recapitulando, un foco alejado de la onda T va a ser un foco pasivo. Es aquel foco que lo necesitamos, que si este foco nos faltara, en este caso el corazón entraría en paro. Pero no, gracias a este foco pasivo, el corazón pudo hacer este foco para que nuevamente regresara a su ritmo normal. Pero estos debemos de tenerlo, debemos tener mucho cuidado también, ¿no? En cuanto a la observación que vamos a hacer en estos pacientes y a lo que encontremos. Entonces, espero que quede muy claro esto de foco pasivo. Un foco pasivo es de aparición tardía, nos ayuda y nos puede generar ritmos lentos, ¿ya? Eso es muy importante. Luego,
Seguimos ahí, en focos pasivos. Cuando el foco pasivo es de manera esporádica, es decir, de vez en cuando aparece, se les va a denominar escape, ¿ya? Un foco pasivo que aparece de vez en cuando, o sea, aparece una vez, dos veces, se les va a denominar escape, es decir, aparece esporádicamente, ¿ya? Estos, como ya mencionamos, puede ser supraventricular, QRS angosto, o ventricular, QRS ancho. ¿Cómo es el supraventricular? Mira, por ejemplo, vamos a ver un escape, ¿ya? Que es un foco pasivo. Vemos aquí, onda P, QRS, T, P, QRS, T, P, P, QRS, T. Vemos aquí, se fue a un paro. Pero mira, apareció esta onda, este foco. ¿Tiene onda P? No tiene onda P. Por lo tanto, es extrasinusal. Muy bien, es un foco, mira, aparece distalmente a la onda T. Es un foco pasivo. ¿Es esporádico? Sí, porque aparece de vez en cuando. Mira, acá está una sola vez y luego apareció otra vez acá. Apareció dos veces en este ritmo normal del corazón. ¿Es bueno? Sí, es bueno, porque nos va a ayudar a que el corazón no se vaya en paro. Va a hacer que luego de este foco aparezca una onda normal. Entonces es muy bueno, ¿no? Eso es en cuanto a un escape supraventricular. Lo mismo podemos decir de un escape ventricular, solo con la diferencia de que el QRS es ancho. Es más de tres cuadraditos, aquí. ¿Ya? Es más de tres cuadraditos. Nada más. Entonces, podemos tener focos pasivos que son buenos, aparecen tardíamente y generan ritmos lentos. Ahora, hemos visto que pueden haber esporádicos o pueden haber permanentes. Mire, aquí se hizo permanente. Y cuando se hacen permanentes estos focos pasivos, se les denomina ritmos de suplencia. ¿Ya? Se denomina ritmos de suplencia. Muy importante. Bueno, vamos a ver por qué se les denomina ritmos de suplencia. Porque suplen al nodo sinusal. Vemos aquí, ¿hay onda P? No, no hay onda P. Este es un foco pasivo. ¿Por qué? Porque se hizo permanente, ¿ya? Se hizo permanente y además está lentos y se hizo permanente. Un foco pasivo conocido también como ritmos de suplencia cuando estos se hacen permanentes. Supraventricular, QRS angosto. Ventricular, QRS ancho. Solamente eso, solamente quiero que se lleven de que cuando es esporádico, aparece de vez en cuando, y es permanente cuando aparecen de más seguidos, frecuentes. Pueden ser supra o clares. Estos focos son buenos. Ahora los focos malos, los que no deberían de estar, no deberían de aparecer. Focos activos. Definición, son aquellos focos de aparición temprano, el organismo no los necesita y pueden generar ritmos rápidos, ¿ya? Y la PEPA acá, ¿cuál es? Aparece tempranamente muy cerca a la onda T. Miren, tenemos un PQRST, y cerca a la onda T se mete este foco. Es de aparición temprana. Se mete tempranamente y estos pueden generar alteraciones porque estos focos, al aparecer tempranamente, lo pueden hacer como de esta manera, en una sola vez. Pueden aparecer dos focos, lo que se denomina bigeminismo. También pueden aparecer uno normal y un foco, lo que se denomina dupleta, tripleta, lo que podemos ver también más adelante, ¿ya? Estos focos activos son aquellos los cuales no los necesitamos si están ahí de aparición muy temprana, ¿no? Fundamentalmente, ese es en cuanto a la definición que quería darle en este caso al foco activo. También, estos focos activos pueden aparecer de manera esporádica, es decir, de vez en cuando, ¿ya? Y cuando aparecen de manera esporádica, o sea, aparecen una vez, dos veces, se les denomina extrasístoles. Aquí entran las extrasístoles. Entonces, ¿qué es una extrasístole? Es un foco activo esporádico que aparece de vez en cuando y que puede ser supraventricular o ventricular. Eso es lo importante. Ya sabemos, está por demás explicarles. Supraventricular, ¿qué es? QRS angosto. Ventricular, QRS ancho. Listo, eso es la definición. Entonces, ¿qué es una extrasístole? Es un foco activo esporádico. ¿Por qué esporádico? Porque aparece para avanzar más rápido, ¿ya? Luego, si hay focos activos esporádicos, es decir, que aparecen de vez en cuando, también hay aquellos focos que aparecen permanentemente y a estos se les denomina taquicardias paroxísticas. Aquellos focos activos que aparecen permanentemente se les denomina taquicardias paroxísticas, que pueden ser supraventriculares o ventriculares. Es supraventricular, pues es angosto, y es ventricular porque QRS es ancho.
Bueno, aquí la definición vendría a ser de una taquicardia paroxística supraventricular, y a la ventricular se le podría denominar taquicardia paroxística ventricular, pero en los libros normalmente lo encontramos como taquicardia ventricular. No es necesario ponerle el nombre paroxístico, ¿ya? Entonces, solamente al ventricular le denominamos taquicardia ventricular. Y cuando hablamos de taquicardia sostenida o no sostenida. Sostenida cuando dura más de 30 segundos y no sostenida cuando dura menos de 30 segundos. ¿Ya? Una variante de esta taquicardia ventricular vendría a ser la torsada de Point, la torsada de puntas, la torsada de puntas que también hemos escuchado. Es un tipo de taquicardia ventricular no sostenida, es decir, duran menos de 30 segundos. Generalmente estas taquicardias ventriculares, esta variante de taquicardia ventricular conocida como las torsadas de puntas, se dan en los síndromes de QT largo, aquellos que cursan con un intervalo QT mayor a 0.45 segundos, ¿ya? Fundamentalmente lo que podemos decir es de que con la caída de los electrolitos se va a desarrollar un tipo, este tipo de alteración, ¿no? Que es la torcida de puntas. Y no solo esto lo va a generar, también lo puede generar fármacos, como últimamente en tratamiento de COVID estaban dando acitromicina o hidroxicloroquina. Estos alargaban mucho el QT. Por eso es que una persona que tomaba estos medicamentos pasaba un control electrocardiográfico y todo eso, porque hay fármacos también. Pero lo que voy a hablar aquí nada más es en cuanto a los electrolitos. La hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia te van a producir síndrome de QT largo. Obviamente, vamos a hablar, y si hablamos de hipercalemia, hipercalcemia, el QT, ¿cómo va a ser? El QT es corto. Y ya está, hasta ahí hemos llegado con esto. Queremos ver la imagen, por ejemplo, mira que tenemos una imagen en donde un paciente debuta con una fibrilación. No, bueno, no es fibrilación, es taquicardia, una taquicardia ventricular, ¿ya? Vemos una taquicardia ventricular, fundamentalmente que se fue a una torcida de puntas, una torcida de puntas. Y esta torcida de puntas sabemos que es no sostenida, porque dura menos de 30 segundos, y que terminó en una fibrilación ventricular. Por lo tanto, este vendría a ser un ritmo de paro, el cual entraría a desfibrilación o en todo caso a una reanimación cardiopulmonar, que también vamos a estar viéndolo más adelante. Recapitulando entonces, quisiera hacer este recuerdo importante. Entonces, ahorita estamos viendo alteraciones en el automatismo, alteraciones sinusales y alteraciones extrasinusales, fuera del nodo sinusal. Las que suceden en el nodo sinusal pueden hacer que el nodo sinusal se acelere, se enlentezca, se dañe o definitivamente entre en paro sinusal y ya se vea suplido por otro nodo del corazón. En este caso, nodo auriculoventricular quizás, ¿no? Y hablando de los extrasinusales, recuerden, focos pasivos son aquellos focos que están ahí, que aparecen tardíamente y nos ayudan para no irnos al paro. Y los focos activos son muy importantes, no son importantes, es importante recordarlos, porque estos van a generarnos muchas alteraciones, conociendo aquí las extrasístoles, de las que ya de por sí se tratan, ¿no? Especialmente las extrasístoles ventriculares, ¿ya? Y también las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que vamos a verlo más adelante. Pero quiero que sepan que estas se deben a un foco activo, aquel foco que no debería de estar ahí, ¿no? O un circuito de reentrada también. Ya, bueno, ahora vamos a ver el otro, que es disturbios en cuanto a la conducción del impulso cardíaco. Ya no hay alteración en el nodo. Bueno, o por lo menos, para definirlo así, vamos a ver que va a haber alteración en cuanto a la conducción. Ya no se conduce. Se forma bien, pero no se conduce adecuadamente, ¿ya? Tenemos dos, aquellos de conducción rápida y aquellos de conducción lenta. Conducción rápida, Wolff-Parkinson-White. Para acelerar un poco, vamos a poder ver ya. Aquellos de conducción rápida, conocidas también como síndrome de preexcitación, cuando el intervalo PR es corto, ¿ya? El intervalo PR corto, aproximadamente menos de 3 cuadraditos, siempre digo eso, menos de 3 cuadraditos o menos de 0.12. Dentro de ellos vamos a ver el síndrome de Wolff-Parkinson-White. 3 características importantes. Va a cursar con un PR corto, que vamos a ver en la electrocardiografía,
una onda delta y un haz de Kent. Fundamentalmente lo que sucede en el Wolff-Parkinson-White es de que la conducción del impulso eléctrico que viene del nodo sinusal no pasa, bueno, pasan a través del nodo auriculoventricular, pero hay un haz anómalo, un haz de Kent, que va a conducir este impulso por otra zona que no sea el nodo auriculoventricular. Es decir, mira, aquí vemos en este otro costado, por los cuales está transmitiéndose este impulso. ¿Ya? Por lo tanto, recordemos que el nodo AB hace un retraso fisiológico. Pero si tenemos un haz aberrante, va a traer la velocidad de esta fibra internodal. Sabemos que el nodo sinusal, las aurículas, se despolarizan a 1 metro por segundo. Entonces, a esa velocidad se va a despolarizar el ventrículo por este haz aberrante. Y no se va a dar el retraso fisiológico que sucede en el nodo auriculoventricular. Por lo tanto, esta excitación rápida de los ventrículos nos va a generar esta onda delta, ¿ya? Esta onda delta nos va a generar este haz anómalo, conocido como haz de Kent. Recuérdenlo muy bien, el síndrome de Wolff-Parkinson-White está dado por el haz de Kent. Y la conducción puede ser ortodrómica o antidrómica. Si es ortodrómica, vamos a ver que el impulso se va a conducir por la vía normal, es decir, nodo auriculoventricular, y va a subir por el haz aberrante. Esa es la conducción ortodrómica, que generalmente cursa con un QRS estrecho y es más frecuente encontrarlo, ¿no? En un 95%. Y en un 5% podemos encontrar una conducción antidrómica, que es aquel impulso que entra por el haz anómalo y sube por el nodo auriculoventricular. Es decir, es una conducción antidrómica y la podemos encontrar en cuanto a frecuencia en un 5%. Y es característico un QRS ancho, siempre con su onda o con su onda delta. Aquí vemos, por ejemplo, en la derivada de 2, para un poquito acelerar, creo que ya nos estamos pasando de tiempo. Vemos aquí el haz de Kent. Bueno, la onda delta, es provocada por este haz de Kent. La onda delta, porque hay una activación prematura de los ventrículos. Onda delta, ¿ya? Más que nada es para poder identificar, ¿ya, compañeros? El síndrome de Long-Gannon-Levin, que es similar al Wolff-Parkinson-White, pero en este caso no va a haber la onda delta, ¿no? ¿Por qué? Porque este haz de James aberrante le va a hacer solamente un bypass a este nodo AB. Normalmente viene a través de los haces internodales, el estímulo, pero va a existir un haz de James que no va a transmitir su impulso a otro lado del corazón, sino este le va a hacer un bypass al nodo AB y va a desembocar en la porción terminal de este nodo AB, o quizás podríamos llamar ya parte del haz de His. Entonces va a activar este haz de His, activándolo precozmente también al ventrículo, y con lo cual no vamos a observar una onda delta, porque no va a ser transmitido por otro haz que va directamente hacia el ventrículo, sino que va a hacer un bypass al nodo AB para poder posteriormente o distalmente a este nodo auriculoventricular unirse y producirme esta activación precoz del ventrículo. Más que nada eso. ¿Qué reconocer aquí? Hay un intervalo PR corto, ¿sí? Vemos un PR corto, sin onda delta, es obvio, porque no está pasando directamente hacia los ventrículos, sino que se está uniendo a la parte distal del nodo auriculoventricular, y es característico el síndrome de Long-Gannon-Levin por el haz de James, ¿ya? A ver, y la conducción lenta. A ver, un ratito, compañeros. Y estamos... Ya, vamos a continuar. Perdón, pero no había tenido el tiempo y no había estado controlando, por eso minimicé la pantalla. Pero vamos a continuar. Lo vamos a hacer un poquito más rápido. Vamos a ver ahora con las conducciones lentas, ¿no? Ya hemos visto conducciones rápidas, ahora las lentas. En lo que nos vamos a enfocar aquí va a ser en el bloqueo aurículo-ventricular. Sabemos que el nodo AB de por sí es lento, hay un retraso fisiológico, hay un retraso de 0.05 metros por segundo, ¿ya? Este retraso, si se retrasa más este nodo AB, te puede producir un bloqueo. ¿Por qué? Porque ya está retrasado de por sí, está en 0.05. Si bloqueamos auriculoventricularmente aquí,
Entonces, por alguna alteración, podemos generar alguna alteración que puede requerir marcapasos en cuanto al tratamiento más adelante. Vamos a ver que va a haber un bloqueo auriculoventricular parcial y completo. En el parcial van a estar los bloqueos de primer y segundo grado y en el completo los de tercer grado. El primer grado, lo que deben de llevarse hoy día es de que toda P conduce un QRS. Toda P conduce un QRS. Y el intervalo PR está prolongado, mayor a 0.22 para ser exactos, ¿ya? Pero recordar aquí que toda P conduce un QRS. Toda P conduce un QRS. Toda P conduce un QRS. Sí. Vemos que está solamente el intervalo PR alargado. Eso es característico de un bloqueo de primer grado. Un bloqueo de segundo grado, en este caso ya la P, no toda P va a conducir un QRS. Vemos aquí en los dos tipos de bloqueos de segundo grado. MOVIT tipo 1 y MOVIT tipo 2. En ambos, no toda P va a conducir a un QRS. Por ejemplo, veamos el MOVIT tipo 1. El intervalo PR va a ir prolongándose, va a ir ensanchándose poco a poco, y a este fenómeno se le va a conocer como fenómeno de Wenkenbach, ¿ya? Es aquel en el cual el PR progresivamente se va a hacer más largo hasta que ya no conduce, se va a bloquear completamente, para posteriormente recuperar el ritmo normal. El fenómeno de Wenkenbach es eso. El PR se va alargando progresivamente. Y el MOVIT tipo 2, el PR se permanece constante, hasta que entre en un bloqueo. Entonces, eso es en cuanto a la diferencia. Y si podemos ser más específicos, un bloqueo de segundo grado MOVIT tipo 1 es aquel que está relacionado a un infarto de cara inferior. Y el MOVIT tipo 2 está relacionado a un infarto de cara anteroceptal. ¿Cuáles son los que reciben tratamiento? MOVIT tipo 2 y bloqueo de tercer grado, que es el que vamos a ver a continuación. En el bloqueo de tercer grado solamente tienen que ver de que va a haber una disociación auriculoventricular. Las aurículas van a ir por su lado y los ventrículos por lo suyo. Es decir, va a haber una disociación total. La aurícula va a querer comandar, el ventrículo va a querer hacer lo que él quiera, ¿no? Entonces vamos a ver una disociación auriculoventricular hablando de los bloqueos de tercer grado. Recapitulando nuevamente, para que se les quede nuevamente el concepto en cuanto al dromotropismo. Y los disturbios mixtos, fundamentalmente lo que debemos de ver es aquí, va a haber alteración tanto en el automatismo como en el dromotropismo. Es decir, se forma mal y se conduce mal. Dos puntos importantes aquí. ¿Ya? Flutter, principalmente cómo reconocer un flutter auricular, principalmente su frecuencia auricular va a estar elevada, 220 a 350. ¿Ya? Va a haber ondas F y estas ondas F nos van a transmitir un circuito de macro reentrada que van a dar esta forma de aletas, de aleteos, de flutter. Esta es la que vamos a ver característicamente en un flutter auricular o aleteo, forma de aletas, ¿no? También para correlacionar. Los QRS, muy importantes, son regulares, todos son regulares. Es decir, las distancias son las mismas de aquí a aquí que de aquí a aquí. Son QRS regulares, ¿ya? Y lo que nos va a importar aquí es la respuesta ventricular, porque las aurículas pueden estar a esta frecuencia de 220 a 350, pero es el nodo auriculoventricular quien se va a encargar de que esta respuesta, de este impulso de 220 disminuya a menos de 100 o a más de 100, denominándolas controladas menores de 100 o no controladas mayores de 100. Por ejemplo, aquí vemos un flúter auricular con respuesta ventricular controlada porque la aurícula se está contrayendo a 224, pero el nodo B está dejando pasar poco, por lo tanto lo está bajando a 56, por lo tanto está controlada. Es un flúter auricular con respuesta ventricular controlada. Vemos aquí las ondas F de macro reentradas, ondas de aleteo. Recalcamos la importancia del nodo AB porque vamos a poder ver que es aquella estructura que se va a encargar disminuyendo la frecuencia con la cual se descargan las aurículas, ¿no? Miren, de 224 a 56 está trabajando muy bien el nodo AB, pero sucede lo contrario en este caso. Hay un flúter auricular con respuesta ventricular no controlada. ¿Por qué? Las aurículas se contraen a 230, pero el ventrículo está dejando pasar a más de 100, 115. Por lo tanto, requiere tratamiento, ¿ya? Aquí el nodo auriculoventricular está dejando pasar más de lo normal.
podemos ver en las imágenes, y un poco para acelerar vamos a ver como parte final fibrilación auricular, ¿ya? En cuanto a fibrilación auricular, que es la patología clínica más importante y más frecuente que va a llegar a las emergencias, hablando clínicamente, esta va a cruzar con, quiero que vean esto, frecuencia auricular de 400 a 700, es decir, hay un caos en la, pero el nodo AB nuevamente va a hacer su chamba y va a actuar. ¿Qué va a hacer? Va a reducir esta frecuencia a las cuales están mandando el impulso las aurículas, y pueden controlarlo haciendo dando una respuesta ventricular menor de 100, o este puede alterarse no controlándolas, llevando a una frecuencia, a una respuesta ventricular más de 100. Más que nada eso, ¿no? Y cómo reconocer una fibrilación auricular es por las ondas F minúscula de micro reentradas. Y el complejo QRS es irregular. Esa es la parte más importante. Complejo QRS irregular. RR, vemos aquí, los RR son irregulares, mira. Aquí está de un tamaño pequeño, por así decirlo, y aquí está más amplio. Pequeño, amplio, pequeño, pequeño, amplio. Más que nada, esta clase ha sido para reconocer más que nada los patrones de fibrila, de las arritmias o de las disritmias más frecuentes, y quizás en una clase posterior hagamos los tratamientos, ¿no? Porque ya estamos fuera de tiempo. Un poco más para ver aquí, quizás algo importante, las fibrilaciones auriculares con respuesta ventricular controlada. Aquí él está controlando muy bien. ¿Y cómo sacamos la frecuencia en un paciente con fibrilación auricular? Muy fácil. Contamos 30 cuadraditos grandes que vienen a ser 6 segundos, y a esto lo multiplicamos por 10 y ya tenemos la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, aquí, estos son los cuadros grandes, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 6 cuadros grandes, lo multiplicamos por el número de QRS que encontramos aquí. Encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 por 10, 90. Entonces tenemos 90 de frecuencia cardíaca aproximada en este paciente con fibrilación auricular. Por lo tanto, está controlada. ¿Y cuando es una no controlada? Igual contamos 6 segundos, 1 segundo, 2 segundos, 3, 4, 5, 6. Contamos los QRS de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 por 10, 130. En este caso es una fibrilación auricular con respuesta ventricular alta. Es decir, el nodo auriculoventricular está dejando pasar más de lo normal. Por eso que la respuesta ventricular está elevada. Y esto terminaría en si hay fibrilación auricular, también hay fibrilación ventricular, que hemos visto que es la progresión de una taquicardia ventricular, una torzada de puntas, para terminar en una fibrilación ventricular que vendría a ser un ritmo de paro. Desfibrilable y no desfibrilable, podemos encontrarlo. Desfibrilables, taquicardia ventricular sin pulsos, fibrilación ventricular, y las no desfibrilables, las AS, ¿no? Esto es para que recuerden. Las no desfibrilables son aquellas que empiezan con A, actividad eléctrica sin pulso, y la asistolia. Son aquellas no desfibrilables. Y fundamentalmente, ¿qué debemos de hacer con un paciente que llegue a emergencia? Debemos hacer cardioversión eléctrica. En este caso, ahorita vamos a explicar, a ver, la última. Luego de esto, ¿qué hacemos con un paciente que nos llega a la emergencia con ritmo de paro? En este caso no va a haber pulso, no va a haber respiración. En este caso hacemos desfibrilación. Quiero llegar aquí para hacer una diferencia entre cardioversión y desfibrilación. ¿Cuál es la diferencia? En que la cardioversión eléctrica va a ser sincrónica, es decir, yo en el monitor voy a ver ondas complejos QRS, y de acuerdo a cómo aparezcan estos complejos QRS, yo voy a cardiovertir a 1 joule por en estos complejos QRS, yo voy a cardiovertir a 1 joule por kilo de peso. ¿Ya? Y la desfibrilación es asincrónica. No me va a importar ver en el monitor el complejo QRS. Lo voy a hacer desfibrilación porque sí. Y ya. Ya no voy a esperar complejos QRS. Y normalmente lo voy a hacer a 4 joules por kilo de peso, o aplicando bifásicas de 200 joules o monofásicas de 360 joules. Y esa es una recapitulación de todas las arritmias que hemos visto. Gracias, compañeros, y disculpen por haberme extendido demasiado, pero se tenía que entender bajo esa perspectiva como la traje el día de hoy. Muchas gracias. Algunas preguntas, si es que me hicieran, estoy presto a responderlas. Muchas gracias a ti, Junior, por una excelente ponencia. Se entendió perfecto, fue una forma muy didáctica
y se abarcó, bueno, como digo, ¿no? De una forma muy didáctica todas las arritmias o disritmias, como se conocen ahora. Entonces, con respecto a las diapositivas, van a estar en el Instagram del ponente. Junior, no sé si puedes poner tu última diapositiva donde se ven tus redes. Ya, creo que no lo puse aquí. O bueno, creo que sí está aquí esta parte. Ya, creo que aquí está. Ya, perfecto. Bueno, ahí pueden ver su Instagram. Cualquier cosa Entonces, ya si quieren, estaría compartiéndoles por ahí. Disculpe. claro, si quieren las diapositivas, pues lo pueden buscar ahí en su Instagram. Bueno, estamos esperando las preguntas, ¿ya? Y, y también, mientras van elaborando las preguntas, recordarles que tienen que rellenar sus datos en el post-test con su nombre completo para que puedan acceder a la certificación. Recordarles también que el día de hoy tenemos otra ponencia, así que estén atentos al grupo de WhatsApp. Ya, entonces tenemos la primera pregunta. ¿Por qué se producen los picos dobles en el electrocardiograma? A ver, los picos dobles. ¿En qué contexto más o menos? No. Creo que no le explican. Supongo que se referirá al QRS o quizás a la onda. Ya, claro, los picos dobles principalmente es aquello que vamos a poder percibir en un bloqueo que no lo hemos explicado acá. Bloqueos de rama derecha, rama izquierda. Hay unos signos, ¿no? El signo del helado, que es aquel que se forma en cuanto al pico hacia abajo. No puedo explicarle, estoy con mi mano. O también aquellos bloqueos que pueden ser con esos dobles picos hacia arriba, como las orejas de un conejo, le explicaba un doctor el otro día también en Instagram, y quizás se deba a ello, ¿no? Esos picos dobles en los bloqueos de rama, ¿ya? Eso es muy importante. Los bloqueos de rama izquierda van, bueno, en este caso, los bloqueos de rama derecha van con estos dobles picos. No sé si respondí a su pregunta, a ver que me confirme, por favor. Dicen que sí se entendió. Hay más preguntas. Ya. ¿Cuál es la situación en la que se conoce como dientes de serrucho? Ya, los dientes de serrucho principalmente es al flúter auricular, ¿ya? Es a los que se le conoce como dientes rondas F mayúscula de macro reentrada y que se puede reconocer con unos RR regulares. Eso vamos a poder ver en la electrocardiografía. Perfecto. Hay una pregunta. ¿Los picos dobles se dan en el complejo QRS? Sí, los picos dobles se dan en el complejo QRS. Y se van a poder visualizar bien en D1 y ABF. No, D1 y AB, sí, D1 y ABF. Ya, perfecto. Creo que no hay más preguntas, Junior. Nuevamente agradecerte por la ponencia. Se entendió todo, fue de una forma muy didáctica y creo que a todos nos quedó claro con respecto a las disritmias. Entonces, a los chicos que están en la web de YouTube, mencionarles que ahorita se va a enviar el link del post-test, así que estén atentos, por este chat se va a enviar. Eso sería todo, Junior. Agradecerte otra vez y te esperamos para más ponencias en el futuro. Gracias, compañeros. Un saludo también para ustedes.